Mauricio, si pudiste compartir o comparto pantalla yo, con lo que yo tengo. Listo, entonces, ¿cuál base de datos se usó en este caso? ¿Sí? ¿Sí? Por el nombre de la base de datos. Cada archivo tenía un nombre, ¿no? Y entonces se buscaba ese nombre ahí y encontramos las respectivas bases. Creo que una de votaciones, otra de ingresos y la otra era, ya les digo. Sí, la de fumadores. Entonces, si uno Karen, es que tú te tienes que dar encima. O sea, por ejemplo, está el nombre en rojo, tú le das encima y ella abre a otra ventana una información. ¿Me escucha? Sí, sí. Entonces, veo que usó la de votaciones, ¿verdad? Sí, eso le iba a comentar. Utilicé la de votaciones. Entonces, tenemos variable Y, votar por el candidato A. Y tenemos como variables X el logaritmo, creo que es el logaritmo de gastos. De gastos de los dos partidos, del partido A y del partido B. Sí, y la fuerza del partido A. Y miro esa variable en que está medida. Esa está normal. Porcentaje. Creo que ese es porcentaje que votó por el presidente. De la fuerza. Sí, el porcentaje que votó por el presidente en la elección pasada. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué tenemos como tal? ¿O cómo podríamos interpretarlo? ¿Me salí? No sé. ¿Qué hice? No, aquí estoy. Bien, ¿cómo lo podemos interpretar? Entonces, lo primero, vean que las variables x1, x2 y x3 son porcentajes. En este caso, si nos remitimos un momento al... ¿Sí? Pues tengo entendido que la variable x1, x2 son logaritmo nivel y la x3 es nivel. No, ¿sí? X1, X2, o sea, están en logaritmo, o sea, las X son log y X3 también sería log porque nos está hablando de un porcentaje. O sea, las 3X son log. Y Y, miremos en qué está Y. Y creo que está a nivel. Y estaría, dice Y, vote A, dice porcentaje de votantes por A, o sea que todas están en logaritmo. Sería, en este caso, todos los casos serían log. Miremoslo. Profe, ¿pero de dónde saca eso? Del formulario que les pasé. Voy a compartirlo un momento para que lo vean. Profe, lo que yo entendí que cuando lleva ahí,
Es que hay logaritmo al frente de la variable, no sé. Así que alguien que comparta el enlace de Bullrich Datasets. Listo, busquemos votación 1 o voto 1, no sé cómo. De últimas, Karen, porque es con la U. Esa. Entonces, la variable que él eligió como Y es la 4, vote A. Dice porcentaje de votos para A. Entonces, si nos habla de porcentaje, dijimos que eso es como si fuera logaritmo. Y eligió 3 variables como X. La 8, la 9 y la 7. Entonces, si ven la 8 y la 9, ¿qué dice? ¿Es el logaritmo de qué? Logaritmo del gasto. Logaritmo del gasto del partido A, logaritmo del gasto del partido B. O sea que son log. Y la 7 que nos dice porcentaje de votos para presidente del partido A, que es la número 7. Entonces todas, si se dan cuenta, o están en logaritmo o están en porcentaje. Entonces en el caso del modelo que nos está mostrando Mauricio, es un log-log. Todo se interpretaría en porcentajes. Como tal, aquí nos está diciendo que todas están en porcentajes. Devolvámonos un momento. ¿Qué otras bases teníamos? Smog. Miremos un momentico Smog. O fumadores, si está traducida. Humo, sale humo. Sale humo. No, sale smoke. Listo. No, porque está traducida. Listo. Esta, por ejemplo, que tenemos ahí, años de educación en años, precio de los cigarrillos en centavos, una dummy si la persona es de raza blanca, edad en años, ingresos anuales, eso en dólares, número de cigarrillos fumados al día. ¿Qué tenemos? Una variable de dummy, uno si el dice, uno si el Estado impone restricciones para fumar en restaurantes, 0 si no, el ingreso en logaritmo, la edad al cuadrado y el logaritmo del precio del cigarrillo. Entonces, esas son las variables que uno utilizaría si tiene esa base. Y la otra, ¿cuál era? Ingreso 1. Más que eso, mirar si el modelo, una lógica del modelo, por ejemplo aquí, ¿cuál sería una buena variable Y de esas? La edad. La edad, ¿podríamos explicar la edad a partir de las otras variables? No. No, pero No, ¿cuál sería una buena Y? Algo que podamos explicar a partir de las otras. Pues yo había escogido la Y de como la cantidad de cigarrillos que se fuman en un día, porque Sí. digamos que puede depender de los ingresos, de la edad, ¿sí? Yo lo había visto de esa Correcto. manera. Pero cuando yo planteé ese, mira que el R cuadrado me salió muy bajito. Entonces, No importa. ¿no? O sea, lo más importante sería es que tenga lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una buena aproximación ahí sería, bueno, cantidad de cigarrillos. ¿Y de qué depende la cantidad de cigarrillos que alguien se fuma al día? ¿Con el precio? La edad, Ingresos. ingresos. No, los cigarrillos fumados al día sería la Y. Entonces, el precio de los cigarrillos, el precio lo podríamos poner en logaritmo
o en nivel, como quieran. Uno pone una de las dos. El ingreso, lo mismo, podemos poner el ingreso en logaritmo o en nivel, como ustedes quieran. La educación, el nivel educativo seguro influye en que usted fume más o menos, puede que sea más consciente del daño. Entonces, ya esa variable de número de cigarrillos al día, ustedes la podrían explicar con las otras. Y vamos a la otra base, vamos a la creo que era WISH 1. Aquí va a aparecer como ingreso 1, si está traducido, o algo parecido, o salario 1. Esa, salario 1. Creo que era esta, ¿sí? Sí, el salario 1. Lo mismo, aquí tenemos una serie de variables y la idea es la misma, buscar una que sea Y y algunas que sean X y le expliquen cuál sería una buena Y. Años de ¿Sale experiencia. promedio ganancias por hora? Promedio ganancias por hora, miremos. Esa es ¿qué variable es? La número... 1. Salario promedio de ganancias por hora, sí. Ese sería el salario, como tal promedio. Podríamos tomar esa o podríamos tomar la 22, que es esa misma en logaritmo. Ya depende como a ustedes les parezca más fácil interpretar. ¿Y con qué explicamos el salario? Con cualquiera de esas, con experiencia laboral, educación. Exacto, o sea, ahí tenemos un set de variables que nos pueden servir. Por ejemplo, que tenemos educación, años de experiencia, años de permanencia, o sea, cuánto lleva usted con su empleador, raza, si es mujer, si es casado, número de personas dependientes, la región donde vive, vean que hay varias DUMIs de región donde vive y hay varias DUMES de sector, o sea, si está en comercio, servicios u otras industrias. Y entonces podrían tomar la 1 o la 22, por ejemplo, salario o el logaritmo del salario, y explicarlo a partir de otras variables. Bien, visto esto, volvamos al Excel y miremos cómo interpretar la tabla que nos estaban mostrando ahorita. Profesor, ¿hay un mínimo de variables X que debamos tomar? No, pues por lo menos yo diría, agregar una sería absurdo, o sea, digamos, nosotros vimos un modelo simple, pero más como por cuestiones pedagógicas, pero la idea es que todo lo que ustedes, o las variables que ustedes consideren pertinentes, las incluyan. La idea es que tengamos 3, 4, 5 variables. Incluso hay modelos que pueden tener más todavía. Bien, entonces veamos el Excel. Listo. Entonces, vemos que todas las variables que estaban acá estaban en logaritmo. Entonces miremos X1. X1 que es el logaritmo del gasto. Y Y, digamos que es el porcentaje que votan por el partido A. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Es un log-log. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Nos dice que el coeficiente es 6.08. Y es un log-log. Entonces, voy a hacer el primero, ustedes hacen los demás. Entonces, el primero, lo que yo diría en este caso, un incremento de 1% en el gasto del partido A incrementa
el porcentaje de votación, o incrementa la votación del partido, mejor, queda mejor redactado, incrementa la votación del partido en 6.08%. Listo, ¿cómo sería el segundo? Entonces sí. Pues un incremento del 1% en el gasto del partido B. Sería un incremento, o sea, un incremento del 1% en el gasto del partido B, pero ahora sería disminuye, ¿no? Bien. Entonces, un incremento del 1% en el gasto del partido B disminuye porque es negativo la votación del partido A en 6.61. %. Y tiene sentido, si el otro partido aumenta su gasto, pues es normal que el partido opositor pues vea una disminución en su votación, si el otro partido está haciendo campaña con más recursos. Y veamos el C. El C, dijimos que la variable C era el porcentaje que había votado para presidente en la elección de presidentes por el partido A. Entonces lo que diríamos ahí sería, ¿cómo sería esa? Si esa variable es porcentaje que votó en la elección presidencial por el partido A. Un incremento del 1%, ¿sí? En el porcentaje de votantes, ¿sí? Del partido. Ahí faltaría para presidente, del partido A para presidente. Aumenta, sí, porque es positivo. ¿Aumenta el gasto? No. Aumenta la votación del partido. En un 0.15%. Entonces, ¿qué es importante aquí? Nombre y apellido de la variable. O sea, tenemos que tener muy claro qué significa cada una en que la estamos midiendo. Aquí vemos que todos son log, porque todos están en porcentajes. Entonces, digamos que es un caso fácil. Y siempre iniciamos con lo mismo, un incremento de 1%, si es log, en la variable X. Llámese como se llame. Entonces, un incremento de 1% ¿en qué? En el gasto del partido A, en el gasto del partido B, o en el porcentaje de votantes del partido A para presidente. ¿Qué es eso? Los nombres de las variables. Después, ¿qué sigue? ¿Aumenta o disminuye? Dependiendo de qué. ¿Cuál es el signo del coeficiente? Y ¿en cuánto aumenta o disminuye? En ese coeficiente expresado en porcentaje.
Veamos las significancias. ¿Son estadísticamente significativas esas tres variables? Sí, señor. ¿Por qué son estadísticamente significativas? Porque tienen E menos 23, eso significa que tienen muchos ceros por delante, entonces sería menor a 0,1. Exacto. Si vemos los tres primeros, o sea, el intercepto y las variables x1 y x2, efectivamente son números muy pequeños. Hay 23 ceros, 35 ceros, 39 ceros, o sea, son números muy pequeños. ¿Qué pasa con el último, con x3? ¿Es significativo? Sí. Ujú. En ese caso es significativa al 5%, pero ¿es significativa al 1? No, No, al 1 no. Al 1 no. El intervalo nos sirve para ver al 5, y si es significativa al 5, es significativa al 10 también, ¿no? Pero al 1 no lo es. Cuando es Entonces, así toca detallarlo. eh, sí es importante de pronto distinguir a qué niveles es significativo. eso iba a preguntar si en el análisis que colocamos pues, por ejemplo, si lo hacemos con p-valor, ¿sí? Que es como lo estamos haciendo ahorita. A diferencia pues de lo que dijo Karen, ¿no? Porque ya lo está haciendo con otro, pero si lo hacemos con p-valor, ahí en este caso, por ejemplo, si la significancia es del 0,001, ¿eso significa que es más significante que el de 0,05? ¿Sí me hago entender? Exacto, o sea, sí son como niveles de significancia, ¿no? Entonces, claro, al 1% es como si usted tuviera un nivel de confiabilidad del 99, ¿no? Ajá, Del 99%. sí. Al 5 sería confiabilidad del 95%. Entonces, lo que nos diría esto es, pues, claro, hay variables que van a ser significativas a todo nivel. Hay otras que a ningún nivel van a ser significativas. Y hay otras que pueden cumplir esa norma, por ejemplo, esa última. Las tres primeras, los tres primeros, el coeficiente y x1 y x2, eran significativas a todo nivel. Vemos que en los intervalos uno inicia positivos, positivos o negativos, negativos. O sea, se cumple a todo nivel. Pero en la última vemos que es significativa al 10, al 5, pero no al 1%. Profe, pero en el análisis toca resaltar eso. Sí, ¿en qué niveles son significativas? ¿A qué niveles serían significativas en este caso? Entonces puede que les aparezca una que a ninguno, otra que sean todos, o alguna que tenga esta distinción, que sea significativa solo al 10, solo al 5, o al 10, o al 10 al 5, en este caso. Entonces siempre también es importante echarle una mirada al p-valor. Ahora, si alguien me dice es significativa al 5 porque lo vi en los intervalos, es correcto. O sea, no lo va a cuestionar eso, porque es lo correcto. Profe, va a depender del método, ¿cierto? Sí, entonces si alguien me dice por los intervalos, pues se lo valgo hasta el 5 y 10 obviamente, porque no tenemos intervalo para el 1%. Muy bien. R cuadrado, ¿cuánto nos dio el R? Coeficiente de determinación, 79%. ¿Cómo lo interpretamos? Que si da, que si explica el modelo, que si esta variable está explicando el modelo, y creo que esa es una pregunta que tenía, si está por encima del 50, o sea, el 0,5, digamos, explica el modelo, y si está por debajo, ¿no? O No, simplemente decimos, se dice en qué porcentaje lo está explicando. ok, o sea, no es como que está así y el otro no. No, simplemente decimos, en este caso está explicando el 79%. Listo. Entonces eso lo que tienen que decir es en qué porcentaje lo está explicando. Pero no vamos a hablar de si es bueno o es malo, solo es el porcentaje de predicción. Entonces lo que uno diría ahí es el coeficiente de determinación o el R cuadrado
indica que las variables X explican el 79% de la variable Y. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? La prueba conjunta. Miremos el valor crítico F. Esa es una prueba de significancia conjunta. O sea, ahí estaríamos evaluando todas las variables al tiempo. ¿Es significativo o no? Si ese es un p-valor, pero ahora para esa prueba. Lo interpretamos exactamente igual que las otras. Sí, es significativo. Exacto, tiene 57 ceros a la izquierda. Entonces lo que uno diría en ese caso es que las variables en conjunto son significativas. ¿Cómo se analizaría, profe? Profe, ¿y ese cuál es? ¿Es el STC? Valor crítico de F. Esa es una prueba de significancia conjunta. Las de abajo son individuales, las de cada variable, y esta es en conjunto. O sea, si las variables en conjunto explican a Y. Entonces las anteriores explicaban individualmente, o sea, si cada variable está explicando individualmente. Pero esta sí ya, las variables al estar unidas explican a Y. Y lo interpretamos lo mismo, como si fuera un p-valor. Entonces lo que uno diría acá es significativa, porque miren, ese número es muchísimo menor que los 3 niveles de significancia, ¿no? ¿Cómo así, profe? Sí, es decir, las variables en conjunto son significativas, en este caso. Profe, es decir que si hubiesen 5 variables X y solamente 3 hubiesen sido significativas, ¿ese valor crítico de F no sería significativo? Porque las No, 5 en conjunto no. No, eso es independiente. Puede que nos dé 4 no significativas, pero nos diga en conjunto son significativas. O sea, funcionan en conjunto. Entonces, Pero eso se mide por la cantidad de ceros. Como sí, tal cual como las otras, como si fuera un p-valor. Entonces miren que eso tiene 57 ceros. Obviamente lo mismo, lo comparamos con ¿qué? Con 0.1, 0.05 y 0.01, con los niveles de significancia. O sea, este valor crítico de F lo interpretan igual que si es un p-valor. Profe, o sea, no entiendo. ¿Cómo así? Ese 1.7 del valor crítico habría que compararlo con otro para saber que son significativamente iguales. Lo tendrían que comparar con ¿qué? Con 0.1, 0.01 y 0.05, ¿verdad? Que son los 3 niveles de significancia. Pero miren que ese número que es E a la menos 57, ¿qué quiere decir eso? Listo, sí señor, ya entendí, gracias. Que hay 57 ceros, o sea, 0 punto y van 57 ceros en fila. Entonces, obviamente es un número muy pequeño y obviamente eso es menor que los niveles de significancia y por lo tanto las variables en conjunto
son significativas. Eso es lo que tenemos en ese caso. ¿Qué nos falta? Las sumas. Nos faltarían las sumas como tal, la suma de cuadrados. ¿Qué hemos dicho de las sumas de cuadrados? Profe, tengo entendido que la suma total es la suma de estos dos, sería esta, pero la Exacto. interpretación es la que no me la sé muy bien. Las sumas de cuadrados, efectivamente, lo que dice Mauricio es cierto. La suma explicada y la suma de residuos deben darles la suma total. Y si ustedes hacen la suma, se van a dar cuenta que eso es así. ¿Qué más podemos interpretar de esto? ¿Qué nos decía la ecuación de estas sumas? ¿A qué era igual la suma total? ¿A la sumatoria de qué? Permítame un minuto, ya regreso. Sí, espera tantico. Deberías hacerlo con otras variables, Karen, para que practiques. Es que como él dijo, esta está muy fácil. Exacto. Pues mi idea era ahorita decirles si la podemos hacer con otros. Listo, ya regresé. Entonces, ¿cómo eran las ecuaciones de las sumas? La verdad, yo no me acuerdo, profe. Teníamos tres ecuaciones. Una que era suma total, que era sumatoria de ¿qué? Sumatoria de Y Que era sumatoria de Y menos el número de variables. menos Y barra. Y menos el promedio. La sumatoria total era sumatoria de Y menos Y barra al cuadrado. Eso entre paréntesis al cuadrado. La de residuos, ¿qué era? ¿Sumatoria de qué? De Y menos Y estimado. Y gorro. Eso al cuadrado. Y la de suma explicada, ¿qué era? La sumatoria de Sumatoria de Y gorrito menos menos Y barra Exacto. al lado. Entonces, sumatoria, suma explicada era Y explicada o Y predicho, que era Y gorro, menos Y promedio, que es Y barra y eso, al cuadrado. Entonces, lo que tienen que decir en las sumas, como tal ese valor, lo que uno diría, no. Al calcular la suma de Y explicado, por ejemplo, la explicada, al calcular la suma del Y explicado menos Y promedio y elevarlo al cuadrado, me da 38.405. O sea que tenemos que hacer esas fórmulas. Entonces, ahí más que decir alguna cosa es decir qué es cada fórmula y decir, bueno, este es el resultado que se obtiene. Y obviamente tener muy claro que suma explicada más suma de residuos es igual a la suma total. También dimos una cosa, si ustedes dividen la suma explicada en la suma total que obtenemos, ¿Las residuas? el R, No, el R cuadrado. en la suma explicada dividida en la total nos daba el R cuadrado. Entonces, de las sumas que me interesa que sepan qué significa cada una y para qué sirve.
sobre todo esa Profe, parte. y la parte de analizarla. Profe, pero no entendí, no entendí qué significan y para qué sirve, la verdad. ¿Me puedes explicar otra ¿Para vez? qué sirven? Ya dijimos, nos permiten, por ejemplo, calcular el R cuadrado. Y entre más alto sea ese número, nos está indicando algo. Entonces, si la suma explicada es más alta o más grande que, por ejemplo, la suma de residuos, ¿qué nos está diciendo? ¿Está Que, mejor el modelo? hay un indicio de que esto va a explicar mejor el modelo, ¿verdad? Entre más alta sea la suma explicada, pues más baja va a ser la suma de residuos. Eso es lo que nos explican estas sumas. O sea, que digamos que, por ejemplo, si nos pones eso en la evaluación, ahí tocas explicar y no hacer la fórmula. O también toca hacer la fórmula para poder explicar. ¿O qué toca explicar con ese resultado? ¿Siguen ahí? Sí, Ay, creo que tenía el micrófono apagado. ¿Me están escuchando o no? No, profe. Ay, no, profe. casi una retaíla. Bueno, repito. El primer caso. eh, por ejemplo, la explicada que es 38.405. Lo que uno diría acá sería, el resultado de la suma explicada es 38.405.10 y eso corresponde a la sumatoria ¿de qué? De las predicciones para cada observación, porque tenemos que Y gorro, que eso es la predicción, ¿no? Menos Y barra, ¿qué es Y barra? El promedio. Entonces, lo que uno diría es 38.405, que corresponden a la sumatoria de cuadrados de Y estimado menos Y promedio. Y esto corresponde a la parte explicada del modelo. En la residual, uno diría, no, esto me dio 10.052 y corresponde a qué? A la parte residual del modelo, ya que esto es la sumatoria de la predicción o el Y estimado menos qué, de Y observado, o sea, el Y que tenemos originalmente, menos el Y estimado. Entonces es relacionar la fórmula con el número. Eso es lo que tendríamos ahí. ¿Ese sería el análisis? Sí, ese sería el análisis.
Entonces deberían tener muy clarita la fórmula y relacionarla con Y la eso. última sería lo del R cuadrado, ¿sí? O sea, No, y también decir eso, o sea, pues obviamente, ¿de dónde sale el R cuadrado? De la explicada dividida en la suma total. ya. Y si ustedes dividen 38.405 entre 48.457, les debe dar 0,79. Profe, y podemos, por ejemplo, entonces decir que la Y gorro son predicciones y la Y barra pues es el promedio, ¿sí? O sea, podemos decirlo, interpretarlo de esa manera. Exacto, entonces lo que ustedes tienen que tener claro es eso. Y barra, ¿qué es? El promedio. Y gorro, ¿qué es? El Y estimado o el Y predicho. Y Y solita, ¿qué es? El Y observado, o sea, el Y, ¿qué es? Los datos originales que ustedes utilizaron para calcular esto. Listo. No sé si vemos algún modelo más que Sí, otro. sí, el mío, el mío. Profe, en la convocatoria tenemos que plantear hipótesis. Sí, probablemente. Ay, no nos podría mostrar, bueno, ya quitaron el Excel, pero digamos para la primera variable, ¿cómo sería el planteamiento de esa hipótesis? Veámosla, devolvámoslo un momento. O bueno, con el nuevo hacemos lo de la hipótesis. Listo, esta es la base de salario, ¿sí? La del 1. Muy bien, ¿cuál es la dependiente? No, sí, esta es la de Pero ya la corregí, cigarrillos. sí, ya la volví a dejar que los cigarrillos es la Y. Listo, entonces número de cigarrillos es Y. Y tendríamos como variables edad, educación, logaritmo del ingreso, edad al cuadrado y logaritmo del precio del cigarrillo. Muy bien. Entonces, bueno, comencemos por las significancias para tocar el tema de las hipótesis. Entonces, la primera variable, por ejemplo, X1 es la edad. Entonces, ¿cómo se plantearía esa primera hipótesis? Lo que uno diría ahí, tendríamos que plantear dos hipótesis, nula y alternativa, ¿no? Entonces, la hipótesis nula, en este caso, ¿qué sería? Dimos que la idea es que, entonces, H sub 0, que sería hipótesis nula, o bueno, dejémoslo ahí como hipótesis nula, otra manera de ponerlo sería, H sub 0 sería que beta 1 es igual a 0. No, pongámoslo como igual a 0, como en signo. ¿Y cuál sería entonces la hipótesis alterna o alternativa? Diferente a 0. Que beta 1 es diferente de 0. ¿Cómo se llama la otra hipótesis? Alternativa. Podría ponerla como H1 y H0. Sí. ¿Quedaría bien? Pues generalmente hipótesis nula se pone como H sub 0 y la otra se pone como H sub A. Y obviamente en esta que sería beta 1 diferente de 0. Diferente, pues no sé si está el signo ahí, si no está, No lo es veo. un igual con una raya atravesada. Así. Sí, sí, algo así. Sí, no es encima de la raya, pero es que no sale Sí. el teclado. Entonces diferente de 0. Y así serían para las otras, beta 2 igual a 0, la alternativa diferente de 0, ¿no? Y así para todas. Muy bien, comencemos por las significancias. De estos valores que están acá, ¿cuáles son significativas?
La variable 1, la variable 2, la variable 4 y ya. 1, 2 y 4, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos con el intercepto 3 y 5? No cumple. Están por encima de Exacto, ya ahí nos podemos dar cuenta que no, que no son significativas. Si lo vemos por p-valor, también vemos que esos valores son mayores que las 0,5. significancias. Exacto, son mayores que 0.1, 0.05 y 0.01. Y si lo vemos con un estadístico, miren que esos valores son muy pequeños en el estadístico t. Son menos 0.45, 0.73 y 0.44. Entonces, de entrada, uno diría, eso no alcanza a ser mayor que los niveles críticos de tabla. Ya ahí sabemos que son muy pequeños. Entonces, bueno, la significancia está clara. La significancia conjunta, ¿qué podemos decir? ¿Son significativas en conjunto? Sí. Sí, porque vean que es un número también muy pequeño. Entonces, en conjunto son significativas. El R cuadrado, ¿qué nos dice? Es explicado con 4%. Sí, ¿qué explica? Un 4.4%. O sea que las variables X explican un 4% de la variable Y. Profe, una pregunta. Cuando tú Sí. dices acá, por ejemplo, en el taller, tú dijiste, justifique su modelo. ¿Y qué Ujú. criterios utilizó para elegir las variables? Sí. Ahí en ese caso, o sea, ¿cómo justifico? Entonces sería como, Profe, en regresión, ¿eso que se coloca como regresión lineal? sí. ¿Así se explica? Entonces, ¿cómo se explicaría acá? Entonces se tomó como variable Y el número de cigarrillos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explicaría aquí? La idea es decir, bueno, yo tomé la variable como variable Y el número de cigarrillos y consideré importante las siguientes variables para explicar el consumo de cigarrillos. ¿Por qué? Consideré la edad de pronto porque creo que la gente cambia sus hábitos entre más edad. De más edad de pronto tiende a cuidarse más. El nivel educativo porque de pronto si la persona es más educada es más consciente del daño que le hace el cigarrillo. No sé, tal vez el ingreso porque entre más ingreso pues tiene más capacidad para gastar o consumir en cigarrillos. Bueno, la edad del cuadrado tendría una explicación muy parecida a la edad. Sería como entre más edad, pues la gente tiene mayor consumo. Y el logaritmo del precio del cigarrillo, pues obviamente el precio del cigarrillo determina también cuánto consume usted. Entonces, cuando dice justifique su modelo, es como de acuerdo a esas variables, justificar por qué usted cree que esas X se explican allí. Y cuando dice qué criterios es lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, Sí. que la edad, a mayor edad, tan, ¿sí? Exacto. La explicación. No, Sí. exacto. No es decir, puse edad porque me pareció bonito, sino ¿por qué? O sea, ¿por qué pongo la edad? Si pongo la edad es porque creo que la edad tiene alguna explicación o explica el consumo de cigarrillo. O sea, tienen que dar una razón, justificar esa razón de por qué las incluyeron, no porque cogí 4 variables al azar, sino qué hay detrás de su elección, porque ustedes creen que esa variable es importante. Puede que después los resultados digan que sí era importante o no era, no importa. Lo importante es, bueno, que ustedes justifiquen y expliquen eso.
Ahí sí nada tiene que ver con los números o con los resultados que les den, sino con la lógica que ustedes le encuentren. O sea, si ustedes les dan ese listado de variables, ¿por qué eligió esta Y? ¿Y por qué elige las X? Por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, un ejemplo que mostraron al inicio. ¿Qué pasa si ustedes cogen de estas mismas la edad como Y? No tiene sentido explicar la edad con el consumo de cigarrillos. Usted puede fumar 1000 al día o 1 al día, no va a cumplir más años o menos años. Tampoco su ingreso, usted puede ganar mucho o poco, eso no repercute en su edad biológica, de pronto en su edad mental, pero no en la biológica. Entonces, por ejemplo, esa no serviría como una variable Y, ¿verdad? Entonces la idea es eso, justificar muy bien por qué esa variable Y y por qué las variables X que ustedes eligen lo explican. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, con relación a las hipótesis, ¿es suficiente nada más con plantearlas o tenemos que también aceptarlas o rechazarlas? Plantearlas. Ahora, cuando ustedes me están diciendo que una variable es estadísticamente significativa, ¿qué están haciendo? Rechazar la hipótesis nula. O sea, cuando ustedes me dicen que algo es significativo, están rechazando que ese beta es igual a 0. Entonces, implícitamente, cuando ustedes me dicen es significativa, están rechazando la hipótesis nula. Pero eso tocaría aclararlo, profe. No, con que digan que es estadísticamente significativo es suficiente. Pero se plantean las hipótesis. En dado caso que se pida, las plantean, si no, no hay necesidad. Listo. Veamos los coeficientes de este modelo. Entonces, el primero es edad. Y tenemos consumo de cigarrillos. ¿Qué es esto? Nivel, log nivel o log. Nivel. Nivel. Veamos, edad en años, ¿verdad? Y consumo de cigarrillos en unidades. O sea, ¿qué es? Nivel. ¿Cómo interpretamos el primero entonces? El consumo de un cigarrillo. Entonces, el consumo de un cigarrillo, ¿cuál es la variable X? La edad, ¿no? La edad. Sí, se diría primero lo de la edad. Entonces no sería el consumo de un cigarrillo, sería ¿qué? ¿La edad? Sí, Adicional de edad. Un incremento en un año de edad o un año adicional de edad. Un año adicional de edad o un incremento en un año de edad. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque es positivo. En 0,79 por 0,79. 0.79 unidades el consumo de cigarrillos. Listo. Ese sería el primero. ¿Qué diríamos del segundo? La segunda variable es educación. Y educación está medido en años, según el glosario, si no estoy mal. Entonces sería un año adicional de educación. Un año adicional de educación. Disminuye. Disminuye porque es negativo. Un 0,50. Exacto, o sea, como por cada, eso es lo que no es. En 0.50 unidades el consumo de cigarrillos. O sea, lo que nos estaría diciendo es que por cada año de educación que usted tenga, debe consumir medio cigarrillo al día. Profe, y después de ahí, toca también colocar un cuadrito con cuáles son las significativas. No, pues lo indican, ¿no? Indican cuáles son significativas. Bien, la tercera nos dice que ingreso. ¿Ingreso en qué está? En dólares, ¿no?
Entonces, Sí, ¿cómo en dólares. sería? Por $1 adicional, ¿sí? En el ingreso. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Aumenta el consumo de cigarrillos en... Obviamente este número es muy pequeño porque miren que tiene... Sí, tiene 0,05. Entonces tendría... Eso sería 415, ¿cierto? 0.000. Agregamos uno más. Un cero más. Sería Pero cuando dice 5, ¿cuánto es 0? 5 ceros. 4 ceros más. Será 4 ceros antes del 4. Uno más. Listo, la coma se correría 5 espacios, 1, 2, 3, ese es el número, unidades. Obviamente estamos hablando de $1, entonces por eso ese efecto es tan pequeño. Entonces tiene sentido, porque estamos hablando de $1. $1 no va a cambiar mucho su efecto, pero si ya usted habla de $1,000, 2,000, ese efecto empieza a ser importante. X4. Edad al cuadrado, cuando hay variables al cuadrado, ese sí no se va a interpretar, porque este es muy específico, o sea, este tendría que ser para un punto específico. Entonces digamos que esos de cuando si hay una variable al cuadrado, en ese no es necesario interpretarlo. Y veamos el X5. X5 es el logaritmo del precio. O sea que ¿qué tendríamos? Nivel log. Nivel log. ¿Y cómo interpretamos nivel log? No, al revés. Sí, nivel log. Es nivel log. Porque Sí, pero se empieza con... Exacto. Entonces, Sí, nivel pero log. no se empieza con por ciento, ¿o sí? Sí, incrementar en 1% el precio de los cigarrillos, porque ¿con qué iniciamos? Con X, y X está en logaritmo. Entonces, incrementar en 1% Ya el entendí. precio de los cigarrillos. El precio, Sí, porque ese es el logaritmo del precio, ¿no? Entonces, incrementar el 1% el precio de los cigarrillos. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, porque es negativo. Recuerden que el coeficiente que le hacíamos lo dividíamos en... En 100. 100. Entonces, ¿cuánto nos da eso dividido en 100? 0,02 por ahí. 0.026. Exacto. 0.026 unidades de cigarrillo. Y tiene todo el sentido. O sea, si usted le aumenta 1% al precio, pues va a tener una disminución. Entonces, esas son, pues, digamos, las formas de interpretación que tenemos. Eso sería lo que está en la parte práctica. Entonces, bueno, los que han tenido problemas sí, porque no se entendía lo de las variables, entonces, bueno, ya lo pueden hacer. Y quedaría pendiente mañana y el viernes por si tienen dudas a nivel grupal o individual. profe, una Sí. pregunta.
Es que en la convocatoria tú nos dijiste que podíamos llevar una hoja de apuntes Sí, correcto. para la convocatoria, ¿sí? Sí, Todavía sigue en pie, no hay lío. O sea, y dentro de la hoja de apuntes podemos poner también como las fórmulas y eso. sí, no, lo que ustedes crean en su hoja de apuntes es lo que Es lo van a que escribir. queda. Ah, bueno, listo. Vale. Ya después no pueden sacar nada más. Entonces ustedes preparan su hoja con lo que ustedes crean pertinente para el examen. Listo, profe. Profe, ¿me puede recordar así rápidamente cómo es que se saca esa tabla? Yo coloco las variables ahí y cómo es que yo saco esa tabla. Hagámoslo aquí directo. En datos. Ay, sí, Pues, por favor. sí, porfa. Hagamos, Pues, por favor. No. No, no. Yo llevo las tablas hechas. En español o inglés, profe. No, yo llevo las tablas hechas y les llevo el glosario en español. ¿De qué es cada variable? ¿Listo? ¿Ya están mirando? Ya. Ok. Sí. Sí. ¿Los cuestionarios no se los envían? No. Veamos. Yo creo que sí los envié. Profe, una pregunta. Permíteme. ¿Usted va a poner a graficar esto de la campana de Gauss? ¿En campana de Gauss? En significancias no creo. No, yo creo que ya tienen muy claro lo de significancias, entonces no. Pero, profe, pero la convocatoria solo es de esto, ¿no? ¿O de qué más? Pues esto, y entran obviamente lo que les dije, lo de los supuestos, que les dije que eso entraba. ¿Qué? ¿Me nos puedes recordar lo de los supuestos? Los 4 supuestos del modelo de regresión. Permítame, busco convocatorias de econometría. A ver si están por acá. Mientras corren el cuadro. Veamos. Pues es convocatoria 2. No, esta no es. Notas. Ya les entregué 2 notas. Mañana les envío la tercera y el cómputo del 60 que sale de esas 3. Veamos. Convocatorias de econometría. Uy, porque no las encuentro. Exacto. Sí, esos son. Veamos, ya estoy buscando la convocatoria, un formato. Aquí está. Se las voy a enviar al chat. A ver si puedo. No, mejor lo mando como un adjunto. Entonces permítame, se lo envío a Karen, la revisan antes de irnos. Listo, ya la envié a Karen. Y si quieren, permítanme, la comparto si quieren acá. Ya hicieron el cuadro, mostramos cómo hacer el cuadro y ya comparto la convocatoria.
Profe, tengo una duda. Es que, digamos, cuando es nivel log, siempre hay que dividirlo en 100. Nivel log siempre se divide en 100. Si Y está en nivel y X en log, siempre se divide en 100. Entonces saquemos el cuadro de regresión para mostrar cómo lo hacíamos. Entonces lo primero, los datos ordenados, lo segundo pues vamos a datos, Wait. Datos. análisis de datos, ¿Sí se ve? no, Ay, tan raro. Voy a dejar de presentar y vuelvo y presento. ¿Ya se ve? datos, análisis de datos, porque no está viendo el análisis. No Mira sé, si está al final. tan raro. Yo ya hice la tabla 2 veces. Mira si está al final. ¿Ya miraste? De todos No, los datos. o sea, sí me sale. A mí me está saliendo la información en mi pantalla, pero ustedes no la ven. Sí es extraño, pero bueno, puede ser por alguna configuración de Excel. Bueno, Sale mientras como si tanto, no estuviera haciendo nada. mientras tanto, voy a compartir para mostrarles. Les voy a mostrar un ejemplo de convocatoria. ¿Ya están viendo pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, esta fue la del semestre pasado, creo que fue el del pasado o antepasado, ya no me acuerdo. Dice, punto 1, relacione los supuestos del modelo de regresión lineal con la propiedad de insesgamiento. Entonces, los 4 supuestos. ¿Qué dijimos? Que para que un estimador sea insesgado debe cumplir esas 4 condiciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es insesgamiento? Que no hay sesgo. Entonces, ¿qué dijimos? Variación, que si los datos estaban contaminados, queda el supuesto 2, ¿no? O sea, si no tenemos muestras aleatorias, esto no es insesgado. ¿Qué más dijimos? Que como es un modelo de regresión lineal, los betas tienen que ser lineales. Tenemos que tener una ecuación lineal. Lo contrario, esto no es insesgado. Que tenemos que tener variación muestral, o sea que no puede haber una variable X que fuera una constante. Y la medida condicional 0, o sea que X no esté relacionada con el error, o si no, entonces tenemos sesgo. Punto 2 de la siguiente regresión, la misma tabla. De pronto el formato es un poco distinto porque tenemos coeficiente, error estándar, estadístico T, ¿esto qué es? P valor, ¿y esto? El intervalo. Intervalo, R cuadrado, lo tenemos acá. La prueba F, acá tenemos el P valor o la probabilidad. Y las sumas las tenemos aquí. Suma, modelo, residuo y total. Profe, y en la interpretación de los sesgos, ¿cómo se explicaría? ¿De los sesgos? Acá, el primero, ¿sí? Sí, sí, señor. Pues lo que uno diría acá es que si alguno de los supuestos no se cumple, entonces nuestros resultados son sesgados y no se cumple esa propiedad. Lo que hablamos, si se incumple el 2, si usted no está tomando una muestra aleatoria, sino usted entrevista solo hombres.
Sí, o sea, si usted corre el modelo, su resultado está sesgado, si no se cumplen esos supuestos. 2, lo que acabamos de hacer. Interprete que dice aquí, significancias individuales y conjuntas, suma total, suma explicada, suma de residuos, coeficiente sí, R cuadrado. Y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, esto, ecuación de la varianza del estimador. ¿Qué era la varianza? ¿O qué entendemos por varianza? La Y del modelo. No. No. ¿Qué era la varianza? ¿O qué es la varianza? De la desviación estándar, sí. La desviación es la raíz de la varianza, pero ¿para qué nos servía la desviación y para qué nos servía la varianza? ¿Para qué tan alejado está del modelo? Como para ver qué tan alejado o cuál es la dispersión, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué relación existe entre la varianza de un estimador y su precisión? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, a mayor varianza, mayor precisión. ¿Eso será verdadero? No. Sí. No, entre más volátil Entre algo. más varianza, más dispersión y menos Exacto. precisión. Entonces, entre mayor varianza, menor precisión. Sí, verdadero. Es eso. Exacto. Aquí nos dice, no existe relación, no depende del tipo de estimador. Lo que uno diría es a mayor varianza, menor precisión. Otra, dice, ¿qué significa intuitivamente que la media condicional del término de error sea 0? Este es el supuesto 4, que le dedicamos bastante tiempo, media condicional 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que los errores son completamente aleatorios y no están relacionados con ninguna otra variable, que los errores tienden a compensarse a lo largo del tiempo, que la variabilidad de los errores es constante, o que la media de los errores es igual a la media de la variable dependiente. La D. La D, no. Creo que la B, profe. La C. Es la A, ¿no? La A. La A. Sí, es la A. Que los errores son aleatorios no están relacionados con otra variable. Recuerden que media condicional, ¿qué es? Que el comportamiento de X no me afecta el error. O sea que son aleatorios, no están relacionados con otra variable. Entonces lo que se van a encontrar es esto. Algunas preguntas de selección múltiple. Un punto que es el que más vale, o lo que más vale que es la tabla y hacer todo lo que hemos hecho. Profe, el punto 3, en ese caso. En este, por ejemplo, aquí tenemos una parte de esto. Algo que les pueda parecer también es interprete una ecuación. Por ejemplo, les puede salir interprete la ecuación del R cuadrado. ¿Cómo es la ecuación del R cuadrado? CTC más Suma total. Suma total. Suma explicada dividido. Bueno, suma explicada dividida en suma total. Exacto. O les puede salir la ecuación de los betas, de beta 1 y beta 0. Y diga, explíquela. ¿O qué es esta ecuación? No, esta es la ecuación del beta. Entonces, eso puede que aparezca y explicar alguna ecuación o de qué es esta ecuación. No, este es del beta 1. Pero ese sería un punto muy ocasional. La mayoría van a hacer selección múltiple. La tabla va a tener el mayor valor.
y algunas preguntas así de tipo selección. ¿Son 5 puntos? Sí, van a ser 5 puntos, pero lo que digo, pueden haber unas preguntas que valgan más. La tabla con seguridad va a valer 2 o más puntos. Que valga más, profe. Sí, la tabla es lo que más va a valer. Bueno, Entonces puede que aparezcan 4 puntos, pero algunos tengan mayor valor numérico. listo. Bien, muchachos, entonces quedo atento. Si tienen más dudas, pues me avisan y mañana programamos otra sesión. Si es el viernes, tocaría de pronto de 8:30 en adelante porque tengo que viajar. Entonces yo creo que de 8:30 en adelante yo ya habré llegado. Entonces ya ustedes me avisan si se requiere algo más. Como les dije, mañana les envío la tercera nota y el 60. Ya tienen 2 notas, me falta calificar la última y les envío el 60 computado. Las 3 valen igual y faltaría adicionar los puntos de la actividad, que eso se lo sumo a una de las 3 notas. Listo, entonces quedo atento a cualquier inquietud que tengan. Entonces, que pasen buena noche, muchachos. Este archivo creo que se lo mandé a Karen ahorita, entonces para que lo compartan. Listo. Gracias, profe. Bueno, que estén Muchas muy bien. gracias, profe. Buenas noches. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, que descansen. Bueno, que estén bien.